Hola chicos, vamos a continuar con el desarrollo del trabajo práctico de cálculo integral de funciones reales de variable real. En esta oportunidad desarrollaremos el ejercicio 6, ítem A. Todos los ítems del ejercicio 6 se van a referir a la aplicación del método de integración por partes, por lo tanto se les realizará un repaso teórico y se les comparte un extracto de la cartilla de la teoría, donde me dice que la aplicación del método de integración por partes es recomendado cuando el integrando de la integral indefinida es un producto de funciones. Y veamos, sean dos funciones u y v, ambas dependientes de la variable x, es decir que u es igual a u de x y v es igual a v de x. Si ustedes siguen con la lectura que tienen en la cartilla de la teoría, verán un desarrollo donde se llega a la siguiente ecuación. La integral indefinida de u por dv, donde dv es igual a v' por diferencial de x, va a ser igual a u por v menos la integral indefinida de v por du, siendo du la derivada de u por diferencial de x. Bien, veamos las siguientes observaciones. 1. Me dice que el primer miembro de la igualdad es la integral que nos proponemos calcular. El segundo miembro de la misma es la expresión analítica que aplicaremos para resolver la integral dada. 2. Por la nota 1 inferimos que los datos con los que contamos son los que figuran en el primer miembro de la igualdad, o sea, u y además dv que es igual a v' por diferencial de x. Es decir, que los datos que me van a dar en el enunciado va a ser la integral indefinida de u por dv. 3. La razón por la cual indicamos previamente que este método es aplicable cuando en el integrando aparece un producto de dos funciones tiene su fundamento en el hecho preciso que en la integral dada en el enunciado se debe identificar u y v', una función y la derivada de otra función. Es decir, que eso nosotros debemos poder identificar en el enunciado dado. 4. Para poder aplicar la expresión analítica del segundo miembro de la igualdad es necesario reconocer previamente v y además de u, que es igual a su vez a u' por diferencial de x. Es decir, que hay datos que no los conocemos nosotros, porque nosotros del enunciado dado únicamente vamos a poder reconocer u y v', tal como me dice la observación 3. Pero hay otros datos, con lo cual yo voy a trabajar con el segundo miembro, recuerden, que no los tengo. Por ejemplo, v y du no los tengo. Pero para poder resolverlos yo voy a poder calcularlos. Es decir, que si yo conozco u, puedo obtener de u, el cual va a ser igual a u' por diferencial de x. Y como yo voy a obtener el dato de v', voy a poder obtener v, el que va a ser igual a la integral indefinida de v' por diferencial de x. Entonces, no es sencillo elegir en la integral dada en el enunciado cuál es u y cuál es v'. Sin embargo, y en función de las expresiones que es necesario deducir a partir de ellas, es recomendable hacerlo teniendo en cuenta que u debe tener una sencilla derivada u' para poder calcular fácilmente u' por diferencial de x, y v' debe ser tal que su antiderivada o primitiva sea inmediata o sencilla de calcular para poder obtener fácilmente v. Entonces, vayamos al desarrollo del ejercicio del trabajo práctico. El ejercicio 6 me solicita calcular las siguientes integrales indefinidas aplicando el método de integración por partes. En el ítem A debo calcular la integral indefinida de x por logaritmo de x por diferencial de x. Entonces recordemos, de acuerdo a lo visto recientemente, que en el enunciado dado yo debo poder identificar cuál es u y cuál es v'. A la derecha tenemos como cálculo auxiliar los valores que yo necesito para poder resolver esta integral indefinida a través del método de integración por partes, es decir, u y dv, siendo que del enunciado podré determinar cuál es u y cuál es v'. A través de esos valores yo podré determinar du y v. Veamos por ejemplo si elijo como u a x. Yo si quisiera determinar du, debería calcular la derivada de u, con el cual no voy a tener problema. Y si dejáramos como v' al logaritmo de x, es decir, tendría dv igual al logaritmo de x por diferencial de x, para poder calcular v, debería determinar o calcular la integral indefinida del logaritmo de x, lo cual no sería sencillo y no sería una integral
que pueda resolver de manera inmediata. Entonces, bajo ese planteo, voy a considerar al logaritmo de x como u y a x como b'. Entonces vamos a resolver de la siguiente manera. Hemos dicho que u es el logaritmo de x, con lo cual du va a ser la derivada del logaritmo de x, es decir, 1 sobre x por diferencial de x. De b, que es igual a b' por diferencial de x, hemos dicho que b' es igual a x, bueno, y eso por diferencial de x. Entonces, para poder calcular b, voy a calcular la integral de x por diferencial de x, lo cual es igual a x al cuadrado sobre 2. De esa manera procederé a continuar con el desarrollo. Tenemos entonces u, había dicho que era logaritmo de x, por b. Como b había obtenido que es x al cuadrado sobre 2, es decir, por x al cuadrado sobre 2, menos la integral indefinida de b, que es x al cuadrado sobre 2, y eso por du, que es 1 sobre x por diferencial de x. Muy bien, acá vemos que en el integrando puedo simplificar este x cuadrado con este x, con lo cual me va a quedar expresado de la siguiente manera. Acá tengo este x cuadrado sobre 2, que puede confundirse con el argumento del logaritmo, es decir, que podemos mandarlo o exponerlo primero, es decir, x cuadrado sobre 2 por logaritmo de x, menos, acá tengo x sobre 2, es decir, que sería lo mismo que tengo un medio por x, esta constante que está multiplicando la función que depende de x, puedo extraerlo fuera del signo de integración por propiedad, es decir, voy a tener menos un medio por la integral indefinida de x por diferencial de x. Y sigo resolviendo, voy a tener x cuadrado sobre 2 por logaritmo de x menos 1 sobre 2, y debo calcular la integral indefinida de x por diferencial de x, y eso es igual a x cuadrado sobre 2, y ahí debo sumar la constante de integración. Hago un paso más, voy a tener que esto es igual a x cuadrado sobre 2 por el logaritmo de x menos x cuadrado sobre 4 más c. Y de esa manera hemos llegado al resultado final. Recuerden que se puede verificar derivando este resultado, debiendo obtener el integrando de la función del ejercicio dado. Bueno chicos, los esperamos en el foro de consultas del aula virtual.